Bueno, un saludo para toda la audiencia de Crudo Transparente. Contamos este mes con un invitado muy especial que nos va a hablar sobre cuál es el futuro de los hidrocarburos en el país y cuáles son esas variables políticas y económicas que están jugando en la agenda petrolera. Sergio Guzmán, ¿cómo estás? Él es el director de Colombian Risk Analysis. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre la función de tu empresa y qué viene siendo esto de analizar los riesgos políticos? Claro, no, Andrés, muchas gracias y muchas gracias a Crudo por tenerme en este programa. Es muy interesante para nosotros en Colombian Risk Analysis poder compartir un poquito con la industria y con los agentes de cambio, pues qué es el riesgo político y cómo afecta a las empresas. Esencialmente nosotros somos una consultora que mide los riesgos, como lo dije, políticos, que son todos aquellos que no son técnicos y no son financieros, que afectan a los proyectos. Tienen que ver con eventos de índole política, social, económica, geopolítica, que puede llegar a afectar el funcionamiento de una empresa, sus relaciones con los actores de poder territoriales o locales, con los grupos de comunidades, los grupos indígenas, ¿sí? O incluso las relaciones que se dan en el entorno geopolítico. Por ejemplo, acá en Colombia nos afecta mucho pues la situación de Venezuela en distintas medidas y tienen una influencia enorme sobre el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Colombia. Y así, digamos, vamos a ir como detallando la agenda, pero digamos en unas cortas palabras para que nuestra audiencia pueda entender cómo se vincula el riesgo político, digamos, en el presente y relacionado al sector de hidrocarburos. No, total, mire, en hidrocarburos yo creo que hay tres grandes temas de riesgo político. El primero tiene que ver con el fracking y si el gobierno desarrolla o no esta manera de extraer hidrocarburos y cuáles son los obstáculos sociales y políticos que tiene que sortear para hacerlo, sean estos de índole de comunidad, de índole medioambiental, o si es a través de la normativa regulatoria que existe para determinar si la actividad debería seguir. El segundo, y por la misma vena, está el tema offshore. ¿Sí? Ya digamos hay una normativa para hacer que las plataformas offshore sean zona franca, ya hay una normativa para que operen, ¿sí? Pero resta ver si hay descubrimientos importantes que lleven a que los actores políticos busquen influir sobre esas. Y el tercer gran tema, más allá de los dos que mencioné, es justamente en qué va el conflicto con el ELN, porque como usted sabe, el ELN es un actor que tiene como objetivo la industria de hidrocarburos, en particular el transporte de hidrocarburos, y el proceso con esta guerrilla pues va a influir sobre las perspectivas de la industria hacia el país, su apetito por venir a Colombia, por venir a invertir, por hacer distintos proyectos de infraestructura energética que puedan en última ser blanco de ataques o no. Entonces la agenda de esta negociación pues es una cosa que en el fondo se influye mucho sobre la agenda petrolera. Nosotros en Crudo Transparente digamos que coincidimos mucho en este tipo de análisis y de seguimiento de las noticias sobre los temas que nos acaba de relacionar Sergio. Creo que vale la pena mucho profundizarlos, pero ahora vamos a irnos un poco más a lo general, a lo que nos está tocando un poco al bolsillo, y después vamos a hablar de estos temas. ¿Qué está pasando con el dólar? Con el dólar, bueno, mire, Colombia es una economía que es muy vulnerable a los choques externos. En primer lugar, según Bloomberg, Colombia es la cuarta economía más vulnerable en términos de cuenta corriente, donde tenemos un déficit mellizo, ¿sí? Tanto un déficit de cuenta corriente como un déficit fiscal de gobierno. Entonces eso hace que nuestra economía sea muy vulnerable a los choques externos, pero añadido a esto, digamos, estamos viendo que las elecciones en Argentina tuvieron un efecto que generó incertidumbre política en la región,
la guerra comercial de Estados Unidos con China. Y esto en los precios del petróleo. Claro, exacto. Es que los precios del petróleo van ligados enteramente a esta situación geopolítica. Y también devienen de la situación en el estrecho de Hormuz, en donde Estados Unidos pues, es uno de los canales donde más petróleo sale hacia China y Asia por ese estrecho, no por el... Sí, o sea, todo el petróleo de Irak, Kuwait y una gran parte del petróleo de Arabia Saudita sale por el estrecho de Hormuz, y también el de Irán. Y Estados Unidos e Irán están luchando por el control de esta zona. Obviamente esto afecta a los países del Golfo, Omán, Dubái, etcétera, y eso, digamos, genera mucha incertidumbre, particularmente cuando existe un evento de tensión, ¿sí? Como lo puede ser el derribamiento de un dron no tripulado, como lo puede ser acciones de distintos barcos o fragatas de Estados Unidos sobre la zona, ¿sí? Y esto, digamos, es parte de la relación que Estados Unidos está buscando que Irán llegue a un acuerdo distinto después de la salida de Estados Unidos del acuerdo antinuclear. Y estamos viendo como una baja que está como pues experimentamos en los precios del barril, y que está ahí como quedado, no se ve un aumento, pero o sea, el dólar en la referencia comercial está arriba. ¿Esto cómo se puede explicar un poco? No, pues mire, lo que pasa es que el dólar y su relación con la economía colombiana. Al Colombia ser un productor pequeño de crudo, al Colombia ser un país que no tiene un peso preponderante en la economía internacional, eso hace que sea un país que dependa mucho de las circunstancias externas para fijar los precios o para determinar si hay una revaluación o devaluación, o fijar la tasa de cambio de la Fed de Estados Unidos. Lo que le puedo decir es que no hay nada que Colombia pueda hacer propiamente para controlar por esos choques externos, más que allá de fortalecerse contra esas vulnerabilidades, al luchar con esos déficits mellizos de los que le estaba hablando, el déficit de cuenta corriente y el déficit fiscal. Esa es la manera de que la economía colombiana no dependa tanto de eso, y eso pasa por la diversificación de la matriz productiva, más allá del petróleo específicamente. Eso pasa también, por ejemplo, por hacer nuevas alianzas comerciales, nuevos tratados de libre comercio para balancear nuestra balanza comercial, por ser redundante, o sea, que Colombia exporte más de los productos que importa, y digamos, esos pasos el país siempre ha sabido que los tiene que dar y no los ha dado. Claro. Listo, usted nos comenta, y eso obviamente le hemos hecho seguimiento, y es que ni bien no somos un relevante, digamos, en esa torta comercial del aporte petrolero al mundo, pero sí tiene unas influencias domésticas significantes debido a la dependencia en renta y de desarrollo también económico y social a nivel subnacional. Entonces, a 2019, a mediados, estamos todavía reconocemos todavía esa importancia del sector petrolero en nuestra economía. Sí, mire, yo creo que desde lo más alto del gobierno es claro que despetrolizar la economía colombiana es un proyecto de largo plazo. O sea, no es una cosa que se pueda abordar en los próximos 3 meses, no es una cosa que se pueda abordar en el próximo año. Digamos, eso, un aporte interesante es lo que se habló en campaña en el 2018 frente a cuáles son las alternativas para el país. Si debería ser principalmente extractiva, si debería enfocarse en temas como la economía naranja, si debería dedicarse a temas agrícolas. No obstante a esto, el petróleo corresponde a 53% de nuestras exportaciones. Eso es un hecho factual, ¿sí? El petróleo y el carbón combinados son el 80% de nuestras exportaciones. Entonces, restarle importancia a la industria pues es muy apresurado, ¿sí? Ahora, ¿está bien el gobierno tratar de impulsar y diversificar la economía? Sí, de acuerdo, pero lo que pasa es que en el corto plazo
las industrias pesadas, las que tienen que ver con construcción, petróleo, manufactura, todavía generan la gran mayoría de los empleos del país. Entonces, mirar, por ejemplo, cómo la industria petrolera puede continuar siendo la industria dominante del país va a ser algo fundamental, y el presidente Duque y la ministra de Minas y Energía pues conocen muy bien la tarea, pero saltan, digamos, unos chicharrones como el de Hidroituango, como el de Electricaribe, ¿sí? Como las voladoras del tubo del ELN, como el tema de las consultas populares, que entonces obligan a pues no distraer la agenda de largo plazo, sino que obligan a enfocarse en resolver temas muy puntuales en el corto plazo. Entonces, para resumir el argumento, la política petrolera en el país sigue siendo fundamental. El gobierno está tratando de ponerle tanta atención como puede sin desviar de la agenda de largo plazo, que debería ser diversificar la economía. Pero digamos, esa narrativa o esa promesa a largo plazo del gobierno de mirar como otro tipo de canastas que nos permitan ingresos, ¿qué tanto se asienta en la realidad? ¿Qué tanto hay de discurso y qué tanto hay de hechos sobre, no sé, ejecutar un plan hacia estas nuevas alternativas? Sí, claro, no, y justamente el gobierno reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que estas son apuestas a largo plazo. Yo creo que nadie está diciendo que para el 2020 ya vayamos a tener el 15% de nuestra economía en talento visual y audiovisual, ¿sí me entiende? La apuesta creativa un poco. Correcto, y apuesta creativa, pero yo no creo que deberíamos eliminar eso como un futuro. Yo creo que, por ejemplo, hacer que la matriz productiva de Colombia pase de productos primarios sin mayor valor agregado a una mano de obra ya un poco más calificada, darle valor agregado, entrar en la transformación de los productos, las cadenas de valor, etcétera, pues puede mejorar nuestra diversificación hacia mercados exteriores. Pero también hay que tener en cuenta que los países destinatarios, ellos también quieren conservar ese valor agregado, por decirlo así. Colombia no exporta tanto chocolate en pasta como exporta granos de cacao, porque gran parte de los países que tienen industrias chocolateras muy importantes quieren mantener la producción y distribución de los chocolates en ese país, en donde se genera ese valor agregado. Claro. Entonces, ellos prefieren que Colombia les exporte granos y que ellos hagan el proceso de transformación. La matriz productiva de Colombia cambiaría si Colombia empieza a traer eslabones de la cadena de valor agregado de menor rango hacia la nación para empezar a exportar productos que tengan un mayor valor agregado a los demás países. Pero transformar esa matriz, como le mencionaba Andrés, no es tan sencillo. Y digamos, no sé si sabes qué tan competitivo está el país o cuál sería, digamos, esa apuesta para llegar a ser competitivos frente a todo lo que tiene que ver con esa apuesta creativa, incluso bandera del gobierno Duque con la apuesta de la economía naranja. Podemos ser tan competitivos como en contraste a los 100 años, por ejemplo, de historia petrolera que tenemos con estas nuevas formas de tener un lugar en el mercado global. Sí, no, es decir, yo creo que la apuesta del gobierno es en ese sentido, pero hay ejemplos. Sí, no, la capacidad, o sea, yo creo que en este momento es muy temprano para decirlo, y suena un poco, digamos, injusto con el gobierno decir que pues tiene que esperar y que esos resultados están por verse. Yo creo que es una apuesta bastante arriesgada y a futuro, pero sí concuerdo con usted que una industria tan importante para el país como la industria petrolera no va a dejar de ser importante para el país en los próximos 4 años ni en los próximos 10 años. Entonces, dejar de ponerle atención a esa industria por ponerle atención a esta apuesta emergente, pues es una apuesta que puede salir mal.
Bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta y supongo que esa diversificación pues lo hablará el tiempo sobre su implementación y sobre su victoria. Ahora, ya un poco más sobre el corto plazo, hablemos sobre las elecciones de octubre. ¿Cómo ve eso en lo local? ¿Qué está pasando en los departamentos? ¿Cuáles son las banderas políticas a favor y en contra del sector? ¿Y cómo se mueve toda esa dinámica política en el territorio? ¿Y qué va a pasar con el sector? No, Andrés, esa pregunta es fundamental y es una pregunta que nosotros nos preguntamos todo el tiempo. Los momentos electorales son momentos de mucha volatilidad, una politización y polarización que hace que la gente tome decisiones, digamos, no siempre en base a evidencia, no siempre pensando sobre las repercusiones a largo o mediano plazo. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con algunas consultas populares en donde se votó en contra de la minería. La minería salió del municipio y después los índices de empleo del municipio caen estrepitosamente y la gente se pregunta ¿por qué? A lo que voy es que en estas elecciones el petróleo está en juego también. ¿Sí? Y depende en qué elecciones el petróleo va a estar en juego, ¿cómo? ¿Sí? Por ejemplo, en un lugar como Barrancabermeja, la cuestión no es si debe haber perforación o si debe haber industria petrolera o no. El tema electoral es cómo asegurar que el gobierno financie la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Un plan que llevan mucho tiempo tratando de hacer. El fracking también estaba correcto. El fracking, pero más hacia San Martín Cesar y Aguachica, en donde allá sí hay una oposición local muy fuerte a que se desarrolle esta actividad. ¿Sí? El offshore, por ejemplo, Cartagena y Barranquilla están compitiendo por ser el hub que atrae a la industria, a dar empleo, a utilizar el excedente de Reficar, etc. Entonces, yo creo que depende de las zonas. El petróleo indudablemente va a estar en el centro del debate, pero en qué medida está por verse. Por ejemplo, en un lugar como Puerto Gaitán Meta nunca van a cuestionar si debería haber petróleo o no, extracción petrolera o no. Lo que van a empezar a discutir es cómo es el tema de formalización de empleo, cómo es el tema de salarios, cómo es el tema de contratación de personal local, ¿sí? Cómo es el tema de educación, cómo es el tema de corrupción, cómo está el tema de regalías, ¿sí? En otros lugares donde no existe todavía industria, se vuelve un poco más existencial, ¿sí? Debería existir o no la industria en lugares en donde no existe, pero usted también se encuentra lugares como Putumayo, en donde hay una tensión muy grande entre lo local y lo indígena y el desarrollo económico en su mayoría de la industria de hidrocarburos, en donde para algunos indígenas Awá la existencia de la industria petrolera es una amenaza existencial a su modo de vida, y eso, digamos, va a jugar un papel en esas elecciones, ¿sí? Que no es comparable a lo que va a suceder, por ejemplo, en las elecciones del sur del Huila, en donde también hay petróleo, pero lo hacen distinto, ¿sí? O las de Arauca, ¿sí? O las del norte de Santander. Entonces, digamos, ahí yo creo que hay una diversidad muy grande en opiniones frente a la industria, pero creo que usted mencionaba un punto muy importante. Es importante que las empresas, y es importante que los inversionistas que entren a Colombia tengan un conocimiento de esos riesgos subnacionales que existen, esos digamos, actores que difieren con la industria, pueden amenazar a la industria, etcétera, y cuál es su opinión y actitudes frente a la industria, y encontrar formas de mitigarlo, ¿sí? Ya sea participar en los planes de ordenamiento territorial, utilizar el programa Obras por Regalías o Obras por Impuestos para hacer llegar un poco más esa plusvalía de que la industria exista. Yo creo que hay muchas formas de que la industria puede entrar a mitigar esto, que digamos, la bienvenida está para que sea un gana-gana. O sea, digamos, hay una correspondencia, digamos, sobre la trayectoria de los departamentos petroleros
en donde sus preguntas y su agenda viene siendo cómo mejorar el sector, porque ya se entiende como una apuesta. Hay unos en donde, digamos, tienen más resistencia debido a esa pregunta existencial, y entonces se podría entender si, no sé, un candidato que gana y viene siendo en contra del sector, se podría entender como ese territorio casi como no extractivo. Y cito, por ejemplo, al gobernador de Boyacá, en donde él entiende el fracking como un rechazo absoluto. De acuerdo. Pregunto. No, mire, es que es así. Yo creo que mirar, por ejemplo, lo que está pasando con la gobernación de Boyacá es muy importante, porque sí, el departamento tiene un potencial de extracción, pero el principal administrador del territorio, el gobernador, está en contra. Ahora, en las elecciones el gobernador también tiene una ficha, que seguramente dirá: yo quiero que mi ficha no haga fracking, con los opositores diciendo no, sí va a haber fracking. Pero el asunto es que el Estado es el dueño de los recursos del subsuelo, entonces el Estado es el que decide si hay fracking o no el gobernador. Pero el gobernador sí puede obstaculizar significativamente esos procesos. Exacto. Y digamos lo hace teniendo en cuenta unas percepciones negativas del impacto ambiental que puede tener, unas percepciones negativas del impacto social que puede tener. Una visión del desarrollo distinta. Una visión del desarrollo distinta. Entonces, para mitigar estos riesgos políticos emergentes, pues las empresas tienen una hoja de ruta bastante clara, que es dar garantías de que el medio ambiente será primordial, terciar con las necesidades sociales del municipio y encontrar una forma de apoyar el plan y la visión de desarrollo del lugar. Pero hay que decirlo, el petróleo en el mundo y los hidrocarburos en el mundo tienen sus días contados. Entonces, pues está bien que nosotros nos pongamos a pensar también sobre esa otra alternativa. Claro, y estas elecciones que se vienen, no sé si nos puedes adelantar algo así, pero van a estar apoyando al sector, pues los victoriosos, o más bien van a ponerle... No, mire, yo creo que en últimas todos los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que sean elegidos, el 1 de enero van a tener que, gústeles o no, trabajar con la industria. O sea, la industria existe, ese es un hecho. Ignorarlo no va a solucionar el problema. La pregunta va a ser si las relaciones entre la industria y los administradores locales va a ser más o menos contenciosa. ¿Sí? Eso yo creo que es en lo que nos tenemos que enfocar, porque la industria no va a dejar de existir, ¿sí? Pero la relación de la industria con los actores de poder va a ser más o menos contenciosa dependiendo de los resultados electorales. Bueno, digamos que eso no va a dejar de existir, pero tampoco va a dejar de existir una resistencia social. Y aquí yo siento que podemos hablar del tema del fracking, en donde, bueno, puede que el gobernador esté o no de acuerdo. Entendemos que gran parte de la población de San Martín, que fue uno de los proyectos pilotos de fracking, tiene una lucha ya 3 años, en donde seguramente, incluso me atrevería a decir que podrían, porque lo han llegado a hacer a vías de hecho, no van a permitir al sector a entrar, digamos, a este tipo de explotación en el sector. De igual forma hay proyectos pilotos en otras partes en donde algunos ya tienen esa experiencia, pero igual hay una voz y una importancia más allá también de esas elecciones que le pertenecen a la sociedad, sí, en donde esa opinión está siendo marcada. Y tocando este tema de fracking, para hablar sobre esos temas que usted nos comentó al principio, ¿cómo lo ve ahora? Porque se ha movido mucho el mapa. Recién le negó la licencia ambiental a la ConocoPhillips, que es donde estaba el proyecto piloto. Pero ¿cómo podemos leer esto en la actualidad con todo eso que se ha movido? ¿Qué piensa usted de esa implementación? No, yo creo que la trayectoria del debate político y la trayectoria de las decisiones del gobierno nacional es que la decisión de hacer fracking está tomada. O sea, en Colombia se va a hacer fracking.
El problema es que va a haber lugares en donde va a ser muy contencioso hacerlo y va a ser lugares en donde va a ser menos contencioso hacerlo. Como usted bien lo menciona, San Martín es uno de esos lugares en donde será contencioso hacerlo. Eso puede hacer que algunas compañías desistan de su intento de llevarlo a cabo. Eso no significa que en otros lugares en donde esa relación sea menos contenciosa, eso no se dé. Sí, entonces, pues yo creo que hay que entender las sutilezas del caso y de los lugares específicos en donde van a ocurrir estos proyectos de fracking para determinar si sí es viable o no que vayan. Pero yo creo, digamos, la opinión de nosotros en Colombia Risk Analysis es que la decisión de hacer fracking es una decisión que está tomada. Usted la siente tomada, y pregunto, con tantos nodos que dicen no, o sea, todos los nodos son la sociedad civil, los nodos también son, o es la ANLA, que niega las licencias, ¿no? Y Ecopetrol también está como esperando. Sí, claro. También es el Consejo de Estado que mantiene esa moratoria. Claro. Y aunque el gobierno diga sí, pero todas estas otras entidades dicen no, claro, lo podemos entender como una apuesta real. No, pues es que fíjense, por ejemplo, lo que está haciendo Ecopetrol, que es muy interesante. Entonces Ecopetrol está diciendo que no quieren que yo haga fracking acá en Colombia, pero entonces yo voy a invertir junto con Occidental en hacer fracking en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la experticia, la experiencia de hacerlo bien, de hacerlo con los estándares ambientales y sociales que allá exigen, para el día que acá en Colombia me dejen hacerlo, yo ya tengo una preparación y pueda contar, digamos, con la experiencia de haberlo llevado a cabo. Que me parece que sí, o sea, usted tiene razón, en últimas es una apuesta que vaya a suceder y las restricciones medioambientales están siendo colocadas, los estudios están siendo exigidos y las prevenciones sociales también están siendo correcto. Yo no creo que esto va a ser un tema de aquí a 15 días se vaya a solucionar. Incluso puede ser para el próximo gobierno. Incluso puede ser para el próximo gobierno, en donde nuevamente el fracking esté sobre la mesa como tema de campaña. Y esperando un poco ese nuevo consejo de Estado. No, digamos que el primer consejo fue el que citó el gobierno, sí, la comisión de expertos, pero esta nueva comisión también. Claro, y lo que, digamos, ¿cuál es el papel del gobierno? Es asegurarse que las actividades económicas que se hagan vigilen la integridad, la seguridad, el medio ambiente y la diversidad social que tiene el país. Pero la propiedad del recurso sigue siendo el gobierno. ¿Sí me entiende? Entonces, Colombia tiene un recurso que el mundo por alguna razón desea y está dispuesta a pagar, y es un contribuyente muy importante al canon exportador y a la cuenta corriente del país. O sea, que el gobierno no persiga hacer uso de esos recursos para el bien de todos los colombianos es también un despropósito de su obligación de mantener la solvencia económica de la nación, de promover el desarrollo del país, etc. Entonces yo entiendo el punto, pero también hay que verlo con matices. Hay que verlo con matices en tanto si es mío, dice el Estado, pero la pregunta es sobre el cómo. Ahora, que el valor del hidrocarburo en el subsuelo valga cero, ¿es realmente cierto en la medida en que hay nuevas apuestas, digamos, más conservacionistas, en donde asumen que hay un valor más ambiental por dejarlo ahí? No sé, esto sigue afectando al PIB. Pero fíjense, por ejemplo, en distintos lugares en donde se ha buscado decir, listo, yo no hago extracción petrolera, coloco unos bonos verdes en el mercado a ver si me los compran para que yo no lo haga. Eso ha sido un gran fracaso. Estoy hablando puntualmente del caso de Ecuador, en donde Rafael Correa dijo, listo, yo no voy a extraer en los parques naturales de Ecuador, pero eso me está quitando X cantidad de dinero en la economía.
No recibió lo que quería. No recibió lo que quería. Entonces, pues es muy difícil para un gobierno decir, bueno, yo entonces no voy a hacer estos proyectos que me generarían X cantidad de dinero y con ello podría hacer tales cosas para mi país a cambio de nada. Listo. ¿Sí me entiende? Listo. Hay muchos temas tocando el fracking como los vimos, pero en el offshore, que también supongo que tiene un riesgo altísimo por su alcance ambiental en mar adentro dinámico, Barranquilla y Cartagena, y en términos de puerto, infraestructura, de contratación de mano de obra, ¿está pasando más ligero ese debate? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que, mire, en medida que no haya un yacimiento con reservas probadas, comercialmente apetitoso, de un tamaño considerable, el offshore va a seguir siendo un proyecto. Apenas, digamos, haya unas reservas probadas y hay una cantidad de mediciones, unas reservas probadas en donde los grandes productores de petróleo le pongan interés, como ocurre con el Golfo de México, por ejemplo, créame que la atención del país se va a volcar también sobre eso. Créame que las consultas populares con las comunidades afrodescendientes y raizales que viven en el litoral caribe se va a encender. El tema sobre la consulta previa por cosas similares, el tema de la conservación ambiental está ahí. Ahora, yo creo que no hay tanto interés del debate público, primero porque no entiende el concepto del offshore y tampoco hay nada concreto en que pegarse. Pero estos descubrimientos en las costas de Córdoba... Sí, sí, pero es que Cronos 1 y Cronos 2, que son esos justamente lo que usted está discutiendo de Anadarko, pues son yacimientos con mucho potencial. Pero todavía no hay, digamos, o no he leído yo de algo puntual que estén desarrollando una plataforma o, digamos, algo ya que está como el que esté en producción, ¿sí? O sea, eso no está en producción aún. Yo creo que cuando nosotros nos volquemos hacia la producción, nos volquemos hacia una etapa más concreta del negocio, ahí es donde la atención pública se va a volcar hacia, bueno, ahora tenemos estos recursos, ahora ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo creo que en ese momento es muy importante y yo creo que como sociedad civil también nos deberíamos preparar para tener esos debates, para discutir esos temas medioambientales y la exploración costa afuera, que implica una utilización de herramientas sísmicas que pueden cambiar los patrones de migración de los mamíferos acuáticos o de los mismos peces. Donde sí, en donde exacto. No. Y también un poco por el contexto que de pronto diferente al fracking, el offshore ya se ha hecho en Colombia, en La Guajira, en Chuchupa y Ballenas. Sí. No es algo nuevo, tampoco se vende así. Pero también el debate debe darse en tanto que hay muchos interesados. Sí, y entre más nos preparemos para un debate mejor, informado, sí, con todos los elementos de juicio, mejor. Y yo creo que, digamos, organizaciones como Crudo juegan un papel muy importante para dar luces sobre cómo se debe hacer este debate. Listo, entonces terminemos por favor, Sergio, con el tema del ELN. ¿Cómo ve usted esa suspensión? ¿Cómo afecta a los territorios directamente donde este grupo armado no estatal ejerce? Sí, mire, el tema del ELN es un tema que va a ser completamente supeditado a lo que sucede en Venezuela, porque el ELN opera desde Venezuela en muchas ocasiones, hace sus incursiones a Colombia desde Venezuela en muchas ocasiones, también opera en el sur del Chocó, el sur del Bolívar y distintos lugares, digamos en Arauca, Casanare, norte de Santander. ¿Sí? Yo creo que el ELN no tiene una estrategia de gobernar, de negociar con el gobierno. Yo creo que el ELN es una guerrilla que está esperando a ver el gobierno cómo resuelve el tema de la implementación del acuerdo de paz con las FARC.
mientras ellos organizan y se expanden hacia Venezuela, en donde tienen control territorial, están participando en actividades de minería ilegal en el arco minero venezolano, etc. Entonces yo creo que el ELN no tiene incentivos de corto plazo para sentarse a negociar con el gobierno. Por su lado, el gobierno tampoco tiene incentivos de corto plazo para negociar con el ELN. Sí, ya vimos que... Pero estas voladuras no son un incentivo. O sea, que presuntamente se le... Son un incentivo porque demuestran que el ELN sigue siendo un actor relevante, pero no son suficientes en medida que no demuestra que el ELN tiene una capacidad verdadera para hacerle frente al gobierno o disputar el control territorial sobre el país. Sí, como que pasó un momento con las FARC. Correcto. Y el gobierno, digamos, su estrategia es ahorcar diplomáticamente tanto al ELN como al gobierno venezolano y cubano que ellos discuten lo apoyan, ¿sí? Y esa apuesta, digamos, no comprende una apertura para una negociación en ningún momento cercano. Ya, por ejemplo, la política de seguridad nacional dice que las actividades unilaterales por parte del gobierno, ceses al fuego, cosas así, no entran dentro de los planes del gobierno para hacer frente, o de la constitución o de los grupos armados. O sea, el gobierno no puede utilizar esas herramientas, y sin esas herramientas pues el gobierno le cuesta trabajo entablar una discusión sobre los puntos que se dejaron en las discusiones en Ecuador y luego en Cuba. Sí, yo creo que el ELN y el gobierno no tienen ninguno de los dos hacia sus propios electorados, por así decirlo, ningún incentivo de reunirse en la mitad, porque los dos tienen mucho que perder. Sí, el ELN porque este gobierno no ha demostrado una voluntad de paz, y el gobierno porque el ELN tampoco ha demostrado ninguna voluntad de paz. Y por su riesgo político electoral. Correcto, y por su riesgo político electoral. Pero entonces, ¿cuál es la salida? ¿Estamos en un momento tibio, ni guerra ni paz, o es guerra? Yo creo que estamos en un momento tibio, justamente porque una acción del gobierno sobre el ELN que pueda ocasionar un conflicto transfronterizo con Venezuela es justamente lo que el gobierno de Colombia quiere evitar, porque Venezuela está buscando pretextos para decir: me invadieron invasores internacionales, potencias extranjeras están entrando a Venezuela, ¿sí? Entonces ese conflicto permanece siendo, digamos, el punto débil de la negociación con el ELN. Y el ELN, mientras continúe en Venezuela, pues va a tener un incentivo muy bajo para negociar de buena fe con el gobierno, ¿sí? Pero sí va a tener un incentivo muy alto a continuar demostrando su relevancia, volando la tubería, que es lo que hace con bastante frecuencia. Y tristemente el público colombiano acepta estos eventos. Las voladuras de los oleoductos son un hecho casi que intrascendente en este país. Es un registro más. Exacto. A pesar de ser acciones completamente graves, que son desastres naturales, hechos de la mano de este grupo guerrillero, para un colombiano eso ocurre 3 o 4 veces en un mes, 19 veces en un año, y no es una causa de indignación, bueno, para algunos sí, más para las personas de pronto. Correcto, pero no es una cosa que nos llame a todos los colombianos a decir basta ya, como lo fue, por ejemplo, en su momento el secuestro, como lo fue el ataque a la Escuela General Santander, que eso causa un momento de inflexión nacional en donde nos obliga a replantear como nación cuál es nuestra estrategia hacia un grupo insurgente así. Entonces yo creo que con el ELN estamos, como usted muy bien lo puso, en un punto tibio, donde no es apetecible ir a la guerra con el grupo guerrillero, pero tampoco es apetecible encontrar una salida negociada al conflicto.
Bueno, Sergio, muchas gracias por su tiempo, a todos ustedes también por la atención. Cuéntanos dónde podemos encontrar tu página o cómo funciona un poco lo de tus productos, quiénes son los que pueden acceder, cuál es tu, digamos, tu foco o los que podrían estar interesados en tus servicios. No, claro que sí, los invito a todos a entrar a nuestra página web colombiariskanalysis.com, a nuestro Twitter, Colombia Risk, a nuestro Facebook, en donde nosotros periódicamente publicamos información relevante sobre el país. A las empresas las invitamos a buscarnos para suscribirse. Tenemos suscripciones corporativas a nuestros boletines y a nuestros productos, y pues dar una muestra del análisis real de lo que está sucediendo en el país y cómo pueden afectar el sector privado. Y desde luego, si alguna empresa desea, podemos hacer análisis específicos y detallados sobre un área o un activo que ellos prefieran. Pero entonces, muchas gracias por el tiempo y por estar acá. Bueno, soy Andrés Vargas, comunicador de Crudo Transparente. De igual forma, nosotros nos pueden encontrar en www.crudotransparente.com y en nuestras redes sociales Twitter, CTC Colombia, y en Facebook como Crudo Transparente. Muchas gracias a todos y gracias, Sergio. Gracias.